Vamos a empezar nuestro recorrido por el Evangelio según San Marcos. Y lo primero que hay que decir del Evangelio según San Marcos es que Evangelio según San Marcos no es el verdadero título de este libro que todo el mundo conoce como el Evangelio según San Marcos. Y la razón es que los libros en la antigüedad no se publicaban, voy a hacer un poquito de publicidad de mi libro, así como este bonito libro, con su autor, con su título y con su editorial en la portada. Este tipo de formato de libro en la antigüedad se llamaba códice. Este es un libro en formato códice. Y no era lo más normal. Lo más normal es que los libros se publicaran o se escribieran, porque no se había inventado la imprenta, en formato rollo. Este era el formato normal de un libro. No tenían portada y no siempre tenían el nombre del autor y del título en el inicio de los escritos. Y pensamos que así fue, aunque no conservamos el texto original materialmente del Evangelio según San Marcos, ni de ningún otro libro del Nuevo Testamento, pensamos o se cree que el título Evangelio según San Marcos fue añadido después, igual que los títulos de los demás evangelios. Por lo tanto, estrictamente hablando, el Evangelio según San Marcos, como los otros evangelios, es una obra anónima. Y esto era muy normal, porque esto de que los autores nos pongamos en primera plana no era lo más normal en la antigüedad, ni siquiera durante la Edad Media. El autor muchas veces se escondía detrás de la comunidad. Es una voz de la comunidad y no tenía por qué singularizarse diciendo quién era y mostrando su personalidad, ¿no? Y este es el caso de los evangelios, que son obras que nacen de la tradición cristiana, que nacen de las comunidades, y los autores materiales o los autores reales, o sea, la gente que realmente escribió esos textos, no estamos seguros de sus nombres. Más adelante veremos quién pudo ser, pero por ahora quedémonos con que estamos ante una obra anónima que nace de una de las comunidades cristianas. Marcos se cree que es el más antiguo de los 4 evangelios. Por eso lo vamos a estudiar en primer lugar. Es una hipótesis, no es algo que se sepa con total seguridad, pero hay un acuerdo muy amplio entre los expertos que han estudiado el Nuevo Testamento de que efectivamente Marcos fue el evangelio más antiguo y que se compuso en torno al año 70 después de Cristo. ¿Y por qué no antes? ¿Por qué? Bueno, hay un dato que nos está diciendo que no pudo ser mucho antes. No es un dato concluyente, pero importante. San Pablo sí sabemos, o tenemos bastante evidencia de que San Pablo escribió sus cartas, que son los textos más antiguos del Nuevo Testamento, en los años 50 del siglo I, unas 2 décadas después de Jesús. Y Pablo en sus cartas nunca menciona ninguno de los evangelios. ¿Por qué? Pues la razón más inmediata que se nos ocurre es porque no existían aún los evangelios. Y además hay 3 importantes razones para pensar que durante los primeros 40 años aproximadamente del cristianismo, 30 y tantos años del cristianismo, la gente o los cristianos no pusieron por escrito la vida de Cristo, y que por lo tanto el primer evangelio, que es el de Marcos, debemos situarlo en torno al año 70. Antes de explicar esas 3 razones, brevemente, necesito que recordéis algo que es posible que muchos sepáis, otros no, y es que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Hay gente que piensa que está en latín, no, el Nuevo Testamento está en griego. El Nuevo Testamento es una colección de 27 escritos, 4 evangelios, 21 cartas y el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. 4 más 21, 25, Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis, 27. Y esos 27 textos están todos en griego. El griego era la lengua internacional del Mediterráneo en su parte oriental.
Y alguno podrá decir, ¿y por qué no en latín? ¿No era el Imperio Romano? Pues sí, era el Imperio Romano. Pero no en todas partes se hablaba latín. De hecho, la lengua culta, si uno estudiaba, si uno quería dedicarse a la filosofía o al comercio, la lengua que tenía que aprender era el griego, no el latín. El latín se hablaba en Roma, obviamente, era la lengua del pueblo en la ciudad de Roma y en gran parte de la península itálica. Era también la lengua del ejército, y allí donde el ejército tenía una gran importancia, por ejemplo, en España o en las Galias, es decir, en Francia, el latín se impuso como la lengua de comunicación, y esa es la razón por la que hablamos el español, que es una lengua derivada del latín. Y derivadas del latín son también el francés, el portugués, el catalán, el gallego y el rumano, porque en Rumanía había una gran presencia del ejército romano. Pero en la parte oriental del Mediterráneo, que era la parte más rica, la parte donde vivía la gente, donde el nivel cultural y económico era más alto, en las ciudades del Mediterráneo oriental, que es donde empezó el cristianismo, la lengua de comunicación era el griego. Incluso en Roma había barrios enteros donde se hablaba griego, y los comerciantes y la gente que se movía por el mundo, la lengua que hablaban era el griego. Esta es la razón por la que San Pablo, cuando escribe a los romanos, lo hace en griego. También porque no sabía latín, probablemente, pero el griego era la lengua, pues como el inglés un poco hoy, la lengua que maneja la gente que viaja, la gente que se mueve a un nivel internacional, imperial, ¿no? A lo largo y ancho del Mediterráneo. Y esta es la lengua en la que se escribieron todos los textos del Nuevo Testamento. Pero no era la lengua que hablaba Jesús. Jesús hablaba el arameo. El arameo, que es una lengua semita, hermana del hebreo, parecida al hebreo, aunque no igual, parecida entre las lenguas vivas, obviamente al hebreo moderno, pero también al árabe, que es la lengua semita más importante que se habla actualmente, y por lo tanto una lengua muy distinta de las lenguas indoeuropeas como el griego o el español, o el latín. Entonces tenemos a Jesús que habla arameo. Jesús no se movió mucho geográficamente. Galilea, alrededor de Galilea, unas decenas de kilómetros, como mucho 100 kilómetros, y luego otros 100 y pico kilómetros desde Galilea hasta Jerusalén, y basta. Jesús se movió sobre todo en un ambiente rural, y aquí está la clave. El arameo en la época de Jesús apenas se escribía. Antes tuvo un momento de esplendor y después se volverá a escribir, pero durante la época de Jesús el arameo era una lengua que apenas se escribía, un poquito como el euskera o el vasco hace 200 años que no se escribía casi nada o nada, hasta que los nacionalistas inventaron la forma de escribir el vasco en el siglo XIX, ¿no? Pues el arameo era un poco así una lengua rural, una lengua no escrita, y en esa lengua se expresaba Jesús. Y Jesús no escribió nada. Ni sus inmediatos discípulos estaban ahí tomando apuntes, porque no podían tomar apuntes, no era una lengua que se escribiese. Solo después, entonces ese movimiento en torno a Cristo, en torno a Jesús, que era de lengua aramea, que era mayoritariamente rural o casi totalmente rural, campesinos, pescadores, gente así, y que además se movió en el interior del judaísmo. Jesús no fundó una religión nueva, quiso reformar, si se puede hablar así, un poco de una manera sociológica, el judaísmo, que era su religión. Jesús no era cristiano, era judío, no iba a misa los domingos, iba a la sinagoga los sábados, y esto lo veremos en los evangelios, ¿no? Que él va a la sinagoga los sábados porque es judío y sigue las costumbres judías, es crítico con algunos aspectos del judaísmo, pero no renegó nunca de su identidad religiosa, que era el de un judío. Pues este Jesús, judío de lengua aramea, que se mueve en un mundo rural, crea un movimiento que después de su muerte y su resurrección se convierte en una iglesia cosmopolita, internacional,
que va de un lugar a otro dentro del Imperio Romano, predominantemente urbano. Las comunidades cristianas surgen sobre todo en ciudades, y de lengua griega. Es un importante trasvase social entre este movimiento rural y esta iglesia cosmopolita. Imagínense hoy, ¿no?, que un oscuro artesano de Zimbabue que habla una lengua que solo se habla allí, o vamos a ir a Níger, que es un país donde sí he estado, allí conozco, donde hablan Pel, una lengua que casi no se escribe, pues un fundador de una religión de etnia Pel, pues muere, y sus discípulos, 30 años o 20 años, incluso menos después de su muerte, tienen oficinas en Nueva York y todos hablan inglés. Es un poco ese trasvase lo que se produjo. Estoy utilizando una metáfora o un poco haciendo una analogía comparativa, imaginativa, pero el cristianismo sociológicamente es bastante distinto del movimiento rural de Jesús, y es distinto en la lengua en la que se expresa, que es griego en lugar de arameo, y todo el Nuevo Testamento está escrito en esta lengua griega. La primera persona que sepamos, el primer cristiano que escribió fue San Pablo. Y San Pablo escribió, se cree que la primera carta, la más antigua de San Pablo, es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Tenía que darles una serie de instrucciones a los tesalonicenses, y él utiliza esta tecnología del conocimiento, esa tecnología de la información, que es la escritura, que es la carta, y escribe una carta en griego a los cristianos de Tesalónica. Este es el primer documento cristiano, probablemente en torno al año 50 de la era cristiana. Cuando este trasvase entre el arameo y el griego se ha completado o avanzado ya mucho, es cuando se dan las condiciones para que los cristianos empiecen a, o puedan por lo menos tener a su alcance la posibilidad de escribir un relato de Jesús. Y pensamos que además esto ocurrió en torno o al final de los años 60. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque se había dado ya ese trasvase hacia las ciudades, hacia la lengua griega, hacia un medio donde la escritura era mucho más normal. Segundo, porque hay una generación que está muriendo a finales de los 60. La generación de la gente que conoció a Jesús. Imagínense, ¿no?, que puedes elegir esta tarde entre leer el Evangelio según San Marcos, que es muy interesante y les recomiendo que lo hagan una tarde, o ir a hablar con alguien que ha conocido a Jesús, o que ha conocido a alguien que ha conocido a Jesús. ¿Qué prefieren? Hombre, está claro, yo prefiero ir a escuchar a alguien, aunque sea alguien que haya conocido a alguien que haya conocido a Jesús, incluso alguien que haya conocido a alguien que haya conocido a alguien que haya conocido a Jesús. Eso debe ser algo tan importante, y mientras que existía esa generación, pues no había tanta necesidad de escribir. Y luego además, si uno lee las cartas de San Pablo, se da cuenta de que los primerísimos cristianos pensaban que el mundo se iba a acabar ya. San Pablo incluso en una de las cartas, en la primera carta a los tesalonicenses, que por cierto es el que vamos a leer mañana domingo, esto está grabándose un sábado, mañana domingo en la misa, la primera carta a los tesalonicenses, Pablo dice que cuando vuelva el Señor, los que estemos vivos, él no pensaba morirse. Pablo piensa estar vivo cuando llegue el fin del mundo. Esta expectativa de que el fin del mundo era inminente es otra de las razones por las que no escribieron nada. ¿Para qué vas a escribir? ¿Para qué vas a legar a la posteridad un libro cuando no hay posteridad? Así que antes de los años 60, ni los cristianos tenían fácil acceso a la escritura, pensaban que el mundo se iba a acabar, y había disponibilidad de testigos de Jesús, vivos. Y pensamos que son estas las tres razones por las que no se escribieron antes los evangelios, sino que empezaron a escribirse, o que el primero en escribirse, que es Marcos, se escribió en torno al año 70, un poco antes, quizá un poco después, más bien un poco antes del año 70. ¿Y qué es lo que pasa en el año 70?
Este año estoy dando un curso de teología en la Universidad de San Luis a chavales, a jóvenes que no tienen mucha idea de teología ni de religión. Son buenos estudiantes, están aprendiendo, pero... Y esta generación es una generación que no ha memorizado nada, que tienen poquísima memoria, lo cual me parece alarmante, pero en fin, eso es otro asunto. Les digo, ya sé que a vosotros no os han enseñado a memorizar datos, pero hay 3 fechas que tenéis que memorizar si queréis aprobar esta asignatura. Y estas 3 fechas son, y aparecen en pantalla, 587 antes de Cristo, 70 después de Cristo y 313 después de Cristo. El 313 es fácil porque es Capicúa, 3, 1, 3. 587, 70 y 313. ¿Qué pasa en el 587 antes de Cristo? Que el primer templo de Jerusalén es destruido por los babilonios y empieza el exilio babilónico. Esto es importantísimo y volveremos a ello la próxima semana, pero memoricen el dato. 587 a.C., destrucción del primer templo de Jerusalén por los babilonios, comienzo del exilio babilónico. 587. Segundo número que tienen que memorizar, fácil, número 70, después de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque en el año 70 los romanos destruyen el templo de Jerusalén, el segundo templo de Jerusalén, porque el primero fue destruido en el 587. El segundo templo de Jerusalén es destruido en el año 70 por los romanos, después de una guerra brutal entre judíos y romanos que duró varios años. Importantísima fecha, y es a la que vamos a volver. Y ya que estamos, la tercera fecha es el 313 después de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque es el año del Edicto de Milán. El emperador Constantino decreta que el cristianismo es, a partir de ese momento, una religión legal y empieza a favorecer esta religión sobre las demás. Hasta el año 313, ser cristiano es ilegal y está perseguido. Hasta el año 313 hace falta ser muy valiente para ser cristiano. A partir del año 313 hace falta ser muy valiente para no ser cristiano. El cristianismo empieza a tener poder y esto cambia muchísimas cosas en la dinámica de las comunidades y en la dinámica, bueno, no se puede entender la historia de Occidente sin ese año 313. Pero volvamos al año 70. ¿Qué está pasando? Bien, pues está pasando que hay una generación, la primera generación de cristianos que está muriendo, o bien de muerte natural, que ya son viejos, o porque Nerón, que es un emperador loco, que es el emperador en los años 60 en Roma, está persiguiendo a los cristianos y parece ser que fue él quien mató a Pedro y Pablo, los 2 grandes líderes del cristianismo primitivo en Roma. Hay una guerra, en el año 66 ha empezado una guerra en Judea, en Palestina. Y todo esto crea, y hay una segunda generación de cristianos que está tomando el relevo, que está asumiendo papeles de liderazgo. Y esta segunda generación, que no es tan brillante como la primera generación, pero sí muy sensata, es la que va a escribir el Nuevo Testamento. Es el que va a empezar a pensar que el mundo no se va a acabar enseguida, que esto continúa, que no es fácil ser cristiano y que hace falta tener recursos, como por ejemplo textos. Y esta generación, pensamos que inspirada por el Espíritu Santo, es la que pone por escrito el Nuevo Testamento. Y el primero que lo hace, el primero que escribe en la vida de Jesús, es este Marcos, vamos a ver si este es su verdadero nombre o no, el autor del Evangelio según San Marcos, que es el que vamos a leer. Y empezamos con la primera línea, capítulo 1, versículo primero. Para los muy nuevos, la Biblia está dividida en libros, ¿no? Está dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son 27 libros, el Antiguo Testamento son 40 y tantos. Cada libro está dividido en capítulos
y cada capítulo está dividido en versículos. Yo creo que esto todo el mundo lo sabe, pero por si acaso. En Marcos capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo. Lo voy a recitar de memoria porque me la sé de memoria, pero vosotros lo podéis ver en vuestra Biblia, que por cierto hace falta Biblia para seguir este curso. Marcos capítulo 1, versículo 1. El principio del Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Lo voy a decir en griego. Arche tu evangeliu Jesu Christu viu Theou. La palabra clave aquí es evangelion, o como se traduce al español, evangelio, o también puede traducirse como buena noticia. En griego, angelion, quiere decir bueno, y angelion es mensaje o noticia. Un ángelos, que se traduce por ángel, quiere decir un mensajero. Un ángelos es un mensajero, y el contenido, lo que lleva el mensajero, es el mensaje angelion. Y es bueno, angelion, buena noticia. Por tanto, este libro no es sobre una teoría, no te va a contar una doctrina acerca de Dios o un manual de moral, no, es esto ha pasado algo bueno, te lo vamos a contar, es una buena noticia. ¿Y cuál es el contenido de esta buena noticia? Tiene un nombre, Jesús. La buena noticia es Jesús. Había un ser humano cuya historia te vamos a contar en este libro, que se llama Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dos palabras o dos títulos, dos frases o dos cosas para decir títulos para definir a Jesús. Cristo, Hijo de Dios. Esto se llama en teología un título cristológico, una palabra o frase que te dice quién es Jesús, cuál es su identidad. Así que te vamos a contar la buena noticia de Jesús, que es Cristo e Hijo de Dios. ¿Es este el título del libro que vamos a leer? Pues no. El título es El principio de la buena noticia de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Arge, la palabra griega arge puede traducirse por principio, en el doble sentido que tiene esta palabra en castellano, también lo tiene en griego. Principio como comienzo, cronológico, empieza, comienzo, pero también principio en el sentido de cuando dices es un hombre de principios, ¿no? Que tiene fundamento. Este es el fundamento, la base de la buena noticia. Es el comienzo cronológico, pero también el principio permanente de esta buena noticia que es Jesús, Cristo e Hijo de Dios. ¿Y por qué este libro que narra la vida, la muerte y la resurrección de Cristo es solo el principio? ¿De qué es principio? Del Evangelio. ¿Y entonces qué es el Evangelio si no es solo la vida, la muerte y la resurrección de Cristo? Eso solamente es el principio. ¿Cuál es el Evangelio completo? El Evangelio completo es todo lo que viene después. El Evangelio completo somos nosotros. Los cristianos somos parte del Evangelio, aún 2000 años después. Somos parte de esta buena noticia, cuyo principio y fundamento es Jesús, que es Cristo, Hijo de Dios. Y ese principio, en ese doble sentido de fundamento y de comienzo, inicio, de esa buena noticia que es Jesús, es de lo que trata este libro que vamos a estudiar, el así llamado Evangelio según San Marcos, cuyo verdadero título es Principio de la buena noticia de Jesús, Cristo e Hijo de Dios.